Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Mi nombre es Rolando Cedillo, soy jefe del servicio de infectología y del programa de atención integral en ITS VIH-Sida del Hospital Rosales. Esta publicación se considera la partida de nacimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En esta se reseñaban los primeros casos de extrañas infecciones y extraños cánceres en personas jóvenes, previamente sanas, que morían de infecciones hasta entonces bastante raras, muy desconocidas, como neumonía por pneumocistis o el sarcoma de Kaposi. Fue hasta el año siguiente que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos le dio el nombre a la enfermedad por el cual todavía la conocemos. Y fue hasta 2 años después que se identificaron los primeros casos de esta nueva enfermedad que se logró aislar un nuevo virus que ahora conocemos como el virus de inmunodeficiencia humana y que es la causa del SIDA. El virus de inmunodeficiencia humana tiene una gran heterogeneidad. Aunque el VIH-1 es el más común y que se distribuye mundialmente, existen grupos diferentes en una distribución global, como pueden ser los grupos M, N, O. Y así también existe el VIH-2, que aunque predomina en África Occidental, también ha sido identificado en otros continentes. Ambos producen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y esta distinción tiene mayor utilidad epidemiológica que clínica. El VIH, como todos los virus, no puede reproducirse por sí mismo. Necesita utilizar células humanas para reproducirse, células que expresen en su superficie una molécula llamada CD4 que le permite al virus unirse a la célula, introducir su material genético y replicarse. Por excelencia, esas células son los linfocitos T CD4, pero también los macrófagos, las células dendríticas, las células de Langerhans. Como también expresan estos receptores, también son susceptibles de ser utilizadas por el virus, que en el proceso de replicarse induce la muerte de estas células. Y de ahí la inmunodeficiencia. Es un virus citopático que induce la muerte de los linfocitos T, pero al ser los linfocitos T los capitanes, por así decirlo, del sistema inmunológico, los que reclutan a las otras células para defender al cuerpo de las infecciones, el VIH también termina afectando a los linfocitos B, que son responsables de la inmunidad humoral, lo que hace que la inmunodeficiencia sea tanto celular como humoral. En este esquema vemos el ciclo de vida del VIH desde el momento de la unión. Las esferas verdes serían las partículas virales que se unen al linfocito TCD4. Eso les permite introducir su material genético expresado en forma de ácido ribonucleico al interior del linfocito TCD4. Una vez adentro, la transcriptasa reversa es una enzima que permite convertir el ARN en ADN, un paso clave en el ciclo de vida porque es necesario que se verifique para que el virus pueda utilizar a la célula para reproducirse. Otra enzima, la integrasa, integra el material genético del virus al material genético de la célula. Se transcriben y traducen estos ácidos nucleicos que finalmente son cortados por proteasas
para entonces ser incorporados a las nuevas partículas virales que emergen de este linfocito TCD4. Este proceso aquí esquematizado ocurre cientos de millones de veces al día en una persona infectada. La transmisión es importante conocerla porque de los mayores temores que se tienen acerca de la enfermedad es porque no se entiende realmente la transmisión. La transmisión solo es posible para la mayor parte de las personas a través de sangre, semen y secreciones vaginales, lo cual significa que la mayor parte de personas adquieren el virus a través de las relaciones sexuales. Pero no todos los tipos de relaciones sexuales tienen el mismo riesgo de transmisión. Así, por ejemplo, si examinamos el coito anal y observamos el riesgo calculado por modelos matemáticos, que es la única manera de hacer estas estimaciones solamente con fines comparativos, vemos como el receptivo en el coito anal tiene más riesgo de infectarse que el insertivo. Por otra parte, en el coito vaginal vemos que, de nuevo, la receptiva, la mujer que recibe el semen o la sangre, en el coito vaginal tiene más riesgo de infectarse que el hombre. Pero también es importante recordar que la transmisión del VIH puede ocurrir en la felación. En la estimulación del pene por la boca de otra persona puede haber riesgo de transmisión porque, de nuevo, el semen es depositado adentro de una cavidad en la que normalmente pueden presentarse laceraciones microscópicas, que es todo lo que necesita el virus para encontrar el torrente sanguíneo de la persona receptiva del fluido infectante. El cunilingus, por otra parte, no es una manera eficiente de transmisión del VIH, por razones anatómicas que deberían de ser obvias. Y eso debe de aclarar que no todas las prácticas sexuales son iguales en cuanto al riesgo de transmisión. Así, por ejemplo, el coito anal constituye la práctica sexual de mayor riesgo, seguida del coito vaginal, a su vez seguida por la felación con eyaculación, que, aunque es la práctica sexual de menor riesgo, todavía constituye una forma posible de transmisión. Y si examinamos el rol que el sexo tiene, vemos que las mujeres tienen más riesgo de transmisión sexual del VIH porque pueden ser receptivas en el coito anal, siempre son más receptivas en el coito vaginal y pueden ser receptivas en la felación. Entonces, son razones anatómicas, biológicas, las que le confieren a la mujer un mayor riesgo de adquirir sexualmente el VIH que el hombre. Después de la transmisión sexual, la única otra forma de transmisión sexual importante en nuestro país es la transmisión materno-infantil, cosa que afortunadamente no ocurre en la mayor parte de los casos de niños nacidos de madres infectadas cuando no hacemos nada. Pero ese riesgo de infección que existe durante el embarazo, que es mayor en el momento del parto, y donde todavía es posible la transmisión a través de la lactancia materna, es un riesgo que puede disminuirse utilizando el tratamiento de la madre, realizando una cesárea electiva que disminuye la exposición del producto a la sangre
de la madre, y eso significa pues que madres con VIH pueden tener hijos perfectamente sanos. Esto es algo que se hace en El Salvador desde hace varios años y que ha permitido, ¿verdad?, que el país pasara de tener 200 bebés infectados al año a tener 2 o 3 infectados al año. En otros países, como en Puerto Rico, donde existe el uso de droga inyectable, el riesgo de transmisión a través de compartir jeringuillas, como lo ilustra esta diapositiva. Al compartir las jeringuillas, los adictos comparten su sangre y también hay un riesgo muy importante de transmisión del VIH de esta manera. Ahora, en el caso de los trabajadores de salud que trabajamos con sangre, existe el riesgo de infectarse a través de la exposición laboral, pero afortunadamente el riesgo es bajo cuando una persona se pincha con una aguja con sangre de una persona con VIH. Es menor, claramente menor al 1%. Y cuando la exposición es por salpicaduras a los ojos, a la boca o a la mucosa de la nariz, el riesgo de infección es todavía menor. Este es el estado que asociamos con el estado de una persona con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero nadie llega a este estado de la noche a la mañana. El SIDA es la etapa más avanzada de la infección por VIH, y donde alguien la ha comparado con un tren cuesta abajo, porque con la infección y sin tratamiento nadie va para días mejores, y rumbo a un puente roto, porque sin tratamiento es una infección invariablemente fatal, y donde la velocidad de este tren está dada por la carga viral, la cantidad de virus que la persona tiene en su corriente sanguínea, y donde el único freno, por así decirlo, para que este tren adquiera velocidad rumbo al puente roto es el conteo de linfocitos T CD4, que, como ya vimos en el proceso de replicación viral, se van a ir desgastando, por así decirlo, a un promedio anual de 50 CD4 por milímetro cúbico al año. Aquí lo vemos graficado en la línea roja, lo que hace el virus, la carga viral, en determinados momentos de la infección. Y en la línea morada, lo que le sucede al cuerpo en la forma del conteo de linfocitos T CD4. La persona se infecta, el virus se reproduce, el cuerpo se defiende y logra disminuir la carga viral, logra disminuir la replicación viral, pero esto permanece por varios años, como pueden ver en el eje de las X, y eventualmente la persona, cuando tenga alrededor de 200 CD4, va a presentar los síntomas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En 1991, Magic Johnson, el jugador más famoso de los Lakers en esa época, descubrió que tenía la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y decidió anunciarlo públicamente. Fue una de las primeras personas famosas en admitir públicamente que tenía el virus. Pero Magic Johnson al año siguiente estaba de regreso jugando en la Liga Profesional de Básquetbol de los Estados Unidos, y en ese año formó parte del equipo olímpico de baloncesto que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Muchas personas creen que esto lo pudo hacer Magic Johnson porque era millonario y podía pagarse un tratamiento efectivo, pero en 1992 no existía tratamiento efectivo para el VIH. Magic Johnson pudo hacer estas cosas porque él se encontraba en el periodo de incubación de la enfermedad, que es el tiempo que pasa desde que la persona se infecta hasta que aparecen los primeros síntomas, usualmente los más frecuentes: diarrea prolongada, pérdida de peso significativa y fiebre prolongada. Pero desde el momento que se infecta hasta que la persona presenta estos síntomas, perfectamente pueden pasar
hasta 10 años. Magic Johnson se percató de que tenía la infección por el VIH porque se hizo una prueba específica de detección. En la actualidad, en el algoritmo de diagnóstico nacional, como en el de la mayoría de los países, la prueba inicial para el diagnóstico en un paciente sospechoso de tener la infección o de tener ya el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la prueba rápida, que en el algoritmo diagnóstico nacional se confirma a través de una prueba de ELISA para VIH. Una tercera prueba no es necesaria cuando las dos pruebas iniciales están reactivas. La tercera prueba, que es un ELISA de método diferente al anterior, únicamente es necesario cuando hay discordancia entre las dos primeras pruebas, y desde hace muchos años el Western blot no se debe utilizar para confirmar, porque con las pruebas actuales perfectamente se puede hacer a través de dos ELISAs de metodología diferente cuando hay discordancia entre las primeras dos pruebas. Pero las personas deben de saber de que no es posible averiguar inmediatamente ocurrida la infección si alguien está infectado. Estas pruebas todas detectan anticuerpos. Por lo tanto, es necesario que los anticuerpos hayan alcanzado niveles detectables para que puedan ser encontrados por las pruebas, y el periodo de tiempo que puede pasar en general para las pruebas convencionales, aunque puede ser tan corto como 3 semanas, convencionalmente podemos manejar que el periodo de ventana dura de 6 semanas hasta 6 meses. La mayor parte de personas infectadas no tienen que esperar hasta los 6 meses para averiguarlo. Con las pruebas actuales es perfectamente posible averiguarlo antes de los 6 meses. En esta ocasión nos vamos a concentrar en hablar de las infecciones oportunistas principales en nuestro país, y solo diremos algunas breves generalidades sobre terapia antirretroviral. Las infecciones oportunistas correlacionan bastante bien con los niveles de linfocitos TCD4. Si normalmente la persona tiene de 600 a 1500 linfocitos TCD4, vemos como a cada nivel de CD4 corresponden ciertas infecciones oportunistas. Y por ejemplo, la neumonía por neumocitis es una patología que solo se presenta cuando las personas tienen los niveles de CD4 por abajo de 200, y que generalmente otras infecciones como la histoplasmosis se presentan por lo general en niveles mucho más bajos de CD4. Esto le permite al clínico, si conoce los niveles de CD4, ayudarse en el diagnóstico diferencial de la infección oportunista, o si por el contrario conoce la infección oportunista que el paciente está padeciendo, eso correlacionarlo con ciertos niveles de CD4, lo cual va a ser importante obviamente para el pronóstico del paciente. La primera infección oportunista de la que vamos a hablar es la más frecuente en El Salvador. El Histoplasma capsulatum es un hongo que abunda en el ambiente, en el suelo, en la tierra húmeda, que abunda en el trópico, que tiene una distribución geográfica mundial bien establecida y donde nuestra región constituye un área endémica para este hongo, que aunque lo inhalamos todos, no va a producir enfermedad en inmunocompetentes solamente cuando la inhalación sea masiva, y en los inmunosuprimidos va a producir enfermedad sistémica. La infección respiratoria sintomática en las personas con VIH es infrecuente, y lo que el paciente con VIH padece es la enfermedad diseminada, en donde los síntomas principales
son la fiebre y el pérdida de peso, que no son síntomas específicos porque obviamente otras infecciones oportunistas o la diarrea crónica pueden perfectamente producirlo, y por lo tanto será importante establecer otros hallazgos al examen físico que puedan abonar al diagnóstico de histoplasmosis. La histoplasmosis puede ser severa, afectando el sistema nervioso central. Puede presentarse como un cuadro similar a la sepsis, con hipotensión, shock inclusive, o un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y histoplasmosis es una infección oportunista que hay que pensar en un paciente que sabemos o sospechamos que tiene el virus de inmunodeficiencia humana cuando presenta esplenomegalia marcada, hepatosplenomegalia, o con menor frecuencia linfadenopatías, como son evidentes en esta persona. Los exámenes de laboratorio van a revelar en estos casos de histoplasmosis diseminada alteraciones en el hemograma que van desde la anemia hasta la pancitopenia, elevaciones de pruebas que no son diagnósticas pero que revelan el grado de infiltración del hongo, como son la elevación de la papatasa galina y particularmente la marcada elevación de la deshidrogenasa láctica. Con frecuencia la radiografía de tórax va a ser normal y característicamente en la ultrasonografía abdominal el radiólogo podrá describir hepatosplenomegalia y linfadenopatías retroperitoneales. Los métodos diagnósticos que existen son el cultivo del hongo, que no es un examen que se realiza ciertamente en el Hospital Rosales, la detección del antígeno en la sangre y orina, que tampoco está disponible, lo cual significa, ¿verdad?, que la única oportunidad de hacer un diagnóstico etiológico es a través de un aspirado de médula ósea, y en el caso de que haya linfadenopatías por citología, por aspiración con agua fina o biopsia. Y rara vez es posible, pero siendo un examen tan fácil de realizar, no está de más intentar hacer el diagnóstico de histoplasmosis en un fósil de sangre periférica, porque aunque raro, le ahorra al paciente exámenes más invasivos. Aquí vemos un aspirado de médula ósea, la flecha señalando el histoplasma capsulatum. Aquí vemos en sangre periférica el histoplasma capsulatum adentro de los leucocitos. Y el tratamiento de la histoplasmosis se realiza con anfotericina B por 2 semanas, seguido de itraconazol con una dosis de carga y otra de mantenimiento por la duración de 1 año, donde es muy importante que el paciente se tome el itraconazol después de la comida, porque en el estómago vacío la absorción del itraconazol no es buena. En algunos casos, un paciente estable que acusa solamente fiebre puede manejarse exclusivamente con itraconazol siempre por 1 año, pero si el paciente amerita ingreso o que se encuentra postrado, el tratamiento ideal siempre es con anfotericina B inicialmente. La segunda infección oportunista más frecuente en los pacientes con SIDA en El Salvador es la tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis produce en las personas con VIH los mismos síntomas que en las personas sin VIH, pero hay que tener presente que aunque la tuberculosis pulmonar sigue siendo la más común aún en las personas con VIH, las formas extrapulmonares son más frecuentes. Vemos aquí en esta radiografía un leve infiltrado en el campo pulmonar izquierdo, una adenopatía parailear y un pequeño derrame pleural
en el campo pulmonar derecho. Y lo que todos tienen en común estas radiografías es que son de personas con VIH que dieron vaciloscopías positivas. Hay que recordar, sin embargo, que el paciente con inmunodeficiencia avanzada rara vez va a hacer cavernas, porque las cavernas las hace la respuesta inmune, no la bacteria, y si el paciente ya no tiene respuesta inmune, no tiene por qué observarse cavernas. El compromiso clásico de la tuberculosis en la persona no inmunodeficiente con infiltrados en los vértices se va a ver menos. El paciente puede tener inclusive una radiografía normal y en ocasiones, como en el paciente anterior, presentar adenopatías ciliares importantes. El diagnóstico se puede hacer mediante vaciloscopías, mediante el expert MTB-RIF, el cultivo de secreción respiratoria o de tejidos y la biopsia de los tejidos en el caso de las extrapulmonares. También son útiles la radiografía. A veces es necesario hacer una fibroscopía. El Hospital Rosales es el único hospital que realiza detección de adenosindemianasa, que es una enzima que se eleva en los líquidos tuberculosis, principalmente los pleurales, pero también en el líquido cefalorraquídeo o en el líquido acítico. Y la PPD realmente no es de ninguna utilidad para el diagnóstico de la enfermedad, porque al igual que con las personas sin VIH, la persona puede tener una PPD negativa y tener la enfermedad tuberculosa activa. La ventaja de la vaciloscopía es su bajo costo, la facilidad de acceder a ella y de lo rápido de resultados, pero debe recordarse que aún en condiciones ideales la sensibilidad es baja, y si tomamos en cuenta que en general los pacientes con VIH son poco bacilíferos, la sensibilidad de la vaciloscopía no tiene razones para ser todavía más baja que en los pacientes inmunocompetentes. Afortunadamente, contamos con el expert MTB-RIF, que es una prueba de detección basada en reacción en cadena de las polimerasas del material genético de la bacteria, que tiene la capacidad de decirnos en un proceso automatizado relativamente portátil que hay Mycobacterium tuberculosis en la muestra en un lapso de 2 horas y con una sensibilidad muy superior a la vaciloscopía, y donde también tiene la capacidad del expert de reportarnos si hay resistencia a la rifampicina, cosa que es muy importante porque con frecuencia la resistencia a rifampicina predice resistencia a la vinosoniacida y por lo tanto se trataría entonces de un caso de tuberculosis multidroga-resistente, que implicaría un manejo diferente con medicamentos antituberculosos de segunda línea. El tratamiento de la tuberculosis en una persona con VIH es con los mismos medicamentos por la misma duración de tiempo, excepto que la fase de continuación siempre es diaria. La tercera infección oportunista frecuente en El Salvador es la meningitis por quitococo, un hongo ambiental que también inhalamos directamente del ambiente y que, lejos de producir infección pulmonar, lo que producen las personas con VIH es una meningitis, pero una meningitis subaguda, donde los síntomas pueden ser muy parcos, como fiebre, cefalea y malestar, donde casi siempre no hay rigidez nucal, ni siquiera alteración del estado de conciencia, y que deben de hacer que el clínico tenga un alto índice de sospecha para la misma. Al hacer la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo típicamente tiene estas características. Es una meningitis de líquido claro, a lo más levemente turbio, donde la presión está muy aumentada, hay hiperproteinorraquia, hay hipoglucorraquia, y en la celularidad lo que predomina son linfocitosis. Siempre y cuando el paciente no tenga enfermedad avanzada, en cuyo caso pues, no tendrá linfocitosis apreciable.
El diagnóstico se puede hacer por cultivo del hongo en el líquido cefalorraquídeo, que tiene un inconveniente que puede tomar varias semanas. Es mejor el antígeno del criptococo en suero o en la sangre para hacer el diagnóstico. Y la tinta china, que usualmente es la única prueba disponible. Hay que recordar que de un 20 a un 40% de las meningitis por criptococo pueden tener la tinta china negativa. Es decir, una tinta china negativa no descarta el diagnóstico de criptococo. Que lo ven en la diapositiva, ¿verdad? Cómo se tiñe el hongo en el líquido cefalorraquídeo con tinta china. El tratamiento es una duoterapia, dos antifúngicos simultáneos por 2 semanas, en una fase que se le denomina de inducción, seguido de una fase con monoterapia con fluconazol, por 8 semanas más, que se denomina una fase de consolidación. La cuarta infección oportunista más frecuente en las personas con VIH es la toxoplasmosis cerebral. Toxoplasma 2D es un protozoo parásito que se transmite sobre todo a través de las carnes crudas o mal cocidas, donde la persona ingiere los quistes tisulares, pero también se puede ingerir en alimentos contaminados con las heces de gatos. En esa forma de infección, la forma infectante son los ooquistes. Y en las manifestaciones clínicas que va a presentar la persona con VIH, va a ser característico la focalización. El paciente presenta una hemiparesia, una hemiplejía, puede dar historia de cefalea, convulsiones y confusión. El tratamiento idealmente es una duoterapia, donde utilizamos el sulfametosazol y la pirimetamina por 6 semanas. Y finalmente, la quinta infección oportunista importante es la neumonía por neumocistis. La neumocistis cerevisiae típicamente produce la tríada de síntomas de fiebre, tos seca y disnea, y el diagnóstico se puede hacer a través del esputo, no sin bastante dificultad, el lavado broncoalveolar, pero a veces por clínica y pruebas como la gasometría, donde característicamente la neumocistis produce una hipoxemia severa, la elevación de la deshidrogenasa láctica combinada con la clínica justifican el tratamiento empírico, puesto que el organismo no es cultivable y no es difícil de visualizar en ninguna muestra. Aquí vemos el hallazgo clásico de la neumonía por neumocistis, esa infiltración pareiliar basal. El tratamiento de la neumonía por neumocistis incluye el uso de trimethoprim sulfametosazol a dosis no convencionales, acompañado de esteroides. En cuanto a otras infecciones oportunistas, la candidiasis oral ciertamente es muy frecuente, ¿verdad? Y tiene un gran valor semiológico, porque el paciente infectado con VIH con candidiasis oral hay que asumir que tiene menos de 300 CD4. La candidiasis oral no se diagnostica a partir del aspecto de la lengua únicamente, debe poder observarse una placa blanquecina en el paladar y en los carrillos, desprendible, y es una infección oportunista que se puede tratar con facilidad de forma ambulatoria y únicamente requiere hospitalización cuando se trata de una candidiasis esofágica, porque en estos casos el paciente tendrá odinofagia y disfagia al punto de impedirle ingerir sus alimentos, pero que después de un curso corto de fluconazol endovenoso continuado con fluconazol oral
puede perfectamente curarse de manera ambulatoria. Otra causa frecuente de hospitalización es la diarrea, generalmente producida por bacterias como Salmonella, Shigella y Campylobacter, en donde el trimethoprim a dosis convencionales por tiempo prolongado es capaz de curarlo, y por la frecuencia con que otros parásitos intestinales causan diarrea en las personas con VIH, es importante tener presente la necesidad de agregar al trimethoprim en ocasiones cuando no responde metronidazol, también por la misma duración. Varias de estas infecciones oportunistas se pueden prevenir utilizando medicamentos. Ese es el caso de la tuberculosis, donde en la actualidad está indicada en las personas que no tengan síntomas de enfermedad tuberculosa activa que tienen VIH, y donde se le debe administrar a la persona isoniazida 300 miligramos diarios. En el pasado se hacía por 9 meses, en la actualidad, dado que 6 meses también han demostrado efectividad, la norma en la actualidad en El Salvador indica la isoniazida cuando se ha descartado la enfermedad tuberculosa activa en todas las personas con VIH por 6 meses únicamente. El trimethoprim sulfamethoxazol, una tableta diaria, es capaz de prevenir la neumonía por neumocitis y la toxoplasmosis. Y aunque el conteo del linfocito CD4 puede guiar estas decisiones, vemos como también cuando hay evidencia clínica de enfermedad avanzada, eso debe ser suficiente para instaurar la profilaxis primaria. Y luego están los pacientes que después de haber tenido la infección oportunista pueden tener una recaída de la misma infección, cosa que se puede evitar con régimen particular para cada infección oportunista. Y finalmente es importante considerar que hay 3 cánceres asociados al VIH: el sarcoma de Kaposi, el linfoma no-Hodgkin, el cáncer cervicuterino, y donde el sarcoma de Kaposi, que es bastante raro en El Salvador, se presenta como una lesión maculopapular violácea, indolora, generalmente en extremidades o en la cara. Los linfomas no-Hodgkin pueden aparecer en la cavidad abdominal, como en el caso de este paciente cuyo enema varitado no pasaba del colon transverso, por la presencia de esta enorme masa que era un linfoma no-Hodgkin. Y las mujeres con VIH tienen mayor frecuencia y progresión más rápida de la enfermedad por el virus del papiloma humano, como apreciamos en este cáncer cervicuterino. El Hospital Rosales ha estado siempre en el epicentro de la epidemia. Ningún hospital diagnostica más casos, ningún hospital atiende más personas con VIH que el Hospital Rosales, donde antes de la terapia antirretroviral el SIDA ciertamente era una causa importante de mortalidad, solo superada por la violencia o la enfermedad renal crónica. Pero gracias al desarrollo de la terapia antirretroviral que ocurrió en el mundo en 1996 y que nos permitió a partir del año 2000 tratar a las personas con VIH, la mortalidad ha descendido dramáticamente, porque si este tratamiento tiene la capacidad de disminuir la carga viral, y una vez eso se logra, el cuerpo humano es capaz de restaurar espontáneamente el sistema inmune, eso sí, paulatinamente. A nadie debe sorprender entonces la respuesta dramática que pueden experimentar las personas al tratamiento antirretroviral, donde una vez le quitamos el peso de esa carga viral al organismo,
y los linfocitos TCD4 se empiezan a recuperar, la persona aprecia la disminución de las infecciones oportunistas, aumenta de peso y es capaz de llevar una vida perfectamente normal. En el pasado se utilizaban los niveles de CD4 para indicar la terapia antirretroviral, pero con los medicamentos actuales, desde el 2015, hay evidencia de la importancia de tratar la infección desde el momento del diagnóstico. Así es que desde el año 2015 la Organización Mundial de la Salud recomienda diagnosticar y tratar. Y afortunadamente los regímenes de terapia antirretroviral han ido simplificando, y así, por ejemplo, en El Salvador, para la mayor parte de los pacientes, la terapia antirretroviral representa una tableta vía oral cada día. El tratamiento es de por vida, porque en el momento que el paciente deja de tomar la terapia antirretroviral, la carga viral asciende nuevamente, los linfocitos CD4 descienden, y vemos aquí los regímenes de primera línea utilizados en El Salvador y en la mayor parte del mundo. También, afortunadamente, aunque la terapia antirretroviral comenzó en el año 2000 solo en el Hospital Rosales, desde el 2012 hay terapia antirretroviral en todas las cabeceras departamentales y en todos los hospitales de la región metropolitana de San Salvador. Es importante no perder de vista de que el mundo no va a superar esta epidemia a punta del tratamiento. La prevención sigue siendo importante, particularmente en los grupos jóvenes de individuos. Muchas gracias.